conversando con Juan Carlos Manríquez, él es abogado de la esposa de Ronald Ojeda, la víctima en el secuestro y homicidio que tanto impacto ha causado en los últimos días. Está conectado ya por Zoom el abogado Juan Carlos Manríquez. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy. No, muy buenos días, gracias a ustedes por el contacto, con todo grado, muchas gracias. Lo primero, yo entiendo que no puede dar grandes detalles respecto de una investigación que, por cierto, es reservada, pero ¿sigue la familia pensando en un móvil político detrás de este crimen? Iván, la verdad es que con la familia y particularmente con la viuda del señor Ojeda, nosotros no hemos conversado acerca de un móvil único, muchos o varios. Partiendo de la base de que en estas investigaciones complejas es el avance el que tiene que dilucidar ese punto, y sobre todo porque, tal como ha dicho también la Fiscalía como las autoridades de nuestro país, en este tipo de materia no es descartable ningún móvil. El hecho objetivo es que al día de hoy tenemos una persona que fue secuestrada prácticamente a ojos vistas, en segundo lugar retenida, ejecutada, enterrada con auxilio de medios bastante considerable, y eso configura a estas alturas un latrocinio. Esto es un crimen muy grave que se llama secuestro calificado o secuestro con homicidio, que hasta hace pocos años en Chile solo se sancionaba con la pena única de muerte. De tal manera que comprenderán ustedes lo complejo y difícil que es esta situación tanto para la familia como para el sistema judicial chileno en general. Claro, se trata de un crimen de la máxima gravedad. Entonces, usted como abogado y la familia no tienen una hipótesis preferida, una hipótesis que les haga más sentido, sino que están abiertos a lo que la investigación diga. Eso por una parte, y por otra, Iván, porque la experiencia enseña en este tipo de investigaciones complejas que cuando uno se, de alguna manera, entusiasma o compromete muy tempranamente con un móvil, en esta materia de delitos de homicidio y secuestro, el móvil, y perdone lo que le voy a decir para que no se malentienda, pasa a ser relativamente secundario después del hallazgo de una persona secuestrada y fallecida. Eso sirve para medir otras circunstancias, agravantes, calificaciones particulares. Pero si uno se ciega con una sola tesis al inicio, puede correr el error de tener una visión de túnel y, en definitiva, contaminar la investigación. De tal manera que en esto, atendido el estado primigenio de la misma, lo más razonable es mantenerse abierto a lo que vaya entregando la evidencia, más lo que uno pueda conjeturar. Poco después de producido el hallazgo y la confirmación por parte de la Fiscalía de la identidad del cadáver encontrado ahí en Maipú, la familia hizo ver por de pronto el deseo de ver personalmente los restos de su familiar, de su pariente. La pregunta es si eso tiene que ver con alguna desconfianza respecto de la identificación del cadáver o el natural deseo, la obvia intención de ver a un pariente que ha sufrido un crimen como este, digamos. Tiene que ver con distintos planos, Iván, y desde lo más a lo menos, en comparación con la situación específica nacional, dice relación con esto. Usted sabe que en relación con la conflictividad de lo que pueda ocurrir o no en Venezuela, hay investigaciones internacionales abiertas. Hace poco la Corte Penal Internacional acaba de autorizar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que reasuma la investigación por eventuales infracciones del Estatuto de Roma. Investigación en la que nosotros también participábamos de antes. En segundo término, hay presentaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde hay varias, digamos, reclamaciones en relación con exceso de fuerza, aplicación de prisiones indebidas en determinados lugares, arrestos que pudieran ser considerados arbitrarios, violación de acceso a la justicia y maltrato de los detenidos. En este caso en particular, lo que la familia y en particular su viuda quieren confirmar o descartar es una completa identidad. Entendemos que los análisis genéticos van a estar en el curso del día. Se ha hecho una identificación por huella dactilar. Yo debo agradecer también, sin vulnerar la investigación, la comunicación directa y franca con los fiscales y particularmente el jefe a cargo de esta investigación. La hemos tenido y muy constante. Vamos a avanzar en eso. Y por último, se trata también de tener una certeza íntegra del estado, completitud de los restos mortuorios del señor Ojeda y particularmente tener una apreciación directa también como evidencia material. Hay que entender que el cuerpo a estos efectos es una evidencia material, es una prueba más de su estado y descartar otras posibles especulaciones que se han dado en relación con su estado. Ya, claro, no hay desconfianza en la institucionalidad ni en las personas que están a cargo de la investigación, digamos. Yo creo que la palabra no es desconfianza, la palabra es, digamos, bastante reserva, ¿por qué no temor? De alguna manera una petición de profunda exactitud y dedicación a esta investigación y que no se deseche ninguna hipótesis
bajo el amparo o paraguas de una explicación temprana, como ocurre habitualmente, ¿no? Un ajuste de cuentas, un suicidio, que en este caso sería absurdo, ¿no? Pero otro tipo de asunto. Evidentemente, esta es una operación compleja, realizada compartimentada por un grupo considerable de personas, con participación de múltiples de aquellas, con labores de desinformación, con despistes, con ingentes recursos y con algunas consecuencias que no dicen relación con un secuestro extorsivo normal, de tal manera que, normal, entre comillas, sin normalizar esa horrible situación. De tal suerte entonces que en este caso lo que la familia pide es una exhaustividad extrema. Y entendemos una respuesta que también necesita nuestro país completo. O sea, para usted es apresurado descartar la hipótesis de la intervención venezolana en el crimen. Mire, para mí es apresurado no solo eventualmente descartar esa que puede ser una conjetura, como muchas otras, ¿no? 4 o 5 al menos que yo he leído en fuentes abiertas. Le reitero, Iván, que en este caso, en este tipo de procesos, no es conveniente entusiasmarse con ninguna tesis ni cerrarla tan rápido. Lo mejor es dejar que la evidencia... Sí, lo mejor es dejar que hable la evidencia, digamos, ¿no? Y la investigación. Así es. Exactamente. Oiga, pidió reunión con el fiscal nacional y con la ministra del Interior. ¿Con qué objetivo, abogado? Principalmente atendido el caso específico en lo que dice relación con aquello, que el señor Ojeda y su familia tenían un especial estatuto de protección conforme al derecho internacional y lo mantienen. Particularmente se requiere extremar las medidas de seguridad de su familia, sin entrar en mayores detalles, y además partiendo de la base de que hay un hecho particular, ¿no? El señor Ojeda tenía el estatus de derecho internacional que tenía, otorgado también por el señor presidente de la República, y labores y funciones que corresponden tanto a la Subsecretaría de Seguridad Pública como al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De tal manera que para estos efectos, en la consecuencia política e institucional del estatus del derecho internacional, obviamente la, comillas, contraparte interesada en esto son los ministerios respectivos y la Fiscalía Nacional. De tal manera que solo se sigue con ello el protocolo fijado para hechos de este impacto. ¿La familia de la víctima tiene protección en estos momentos? Es un asunto que no puedo revelar, Iván, porque está sujeto necesariamente a las confidencialidades y a las delicadezas de este tipo de hechos. ¿Algún vínculo con el Tren de Aragua, con el crimen organizado, alguna actividad de la víctima, en este caso Ronald Ojeda, que hubiera podido rozar al Tren de Aragua o alguno de sus criminales? ¿La familia le ha revelado algún detalle que pudiera vincularlo al crimen organizado? Ni en esas conversaciones, ni en lo que yo he conocido, que ha llegado a mi conocimiento personal, he encontrado ese vínculo, salvo esas teorías, digamos, especulativas, que no sé si serán verdad o no, pero hay que confirmar o descartar, que en medios abiertos se leen, responderían a cierta tercerización del uso de grupos organizados para realizar este secuestro por encargo. Pero eso, como lo sabemos, es una tesis más que, reitero, debe quedar sujeta al avance de la investigación. El abogado de la esposa de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, esta mañana en Mesa Central. Abogado, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy. Muchas gracias a usted y buen día. Buenos días.